Buenas tardes, buenos días o buen día tenga usted hoy, el día de hoy. Vamos a transmitir hoy un mensaje en el cual la gloria de Dios se va a manifestar a través de este mensaje. Un servidor recibe este mensaje a través de una predicación en el campo de predicación, y ahora lo vamos a transmitir a toda la gente que lo quiera recibir, escuchar, y yo sé que va a ser de edificación para tu vida. El tema que vamos a ver hoy a través de este mensaje es los valientes de David. Y vamos a ver a raíz de la palabra de Dios, ahí en el libro de 2 de Samuel 23, 8 al 39, cómo Dios, a través del ejemplo de un gran líder, un líder digno de imitar, un líder de atracción ejemplar, que fue el rey David, que atraía multitudes, atraía gente. Pero ¿por qué atraía gente? ¿Cuál era su manera de atraer a la gente? ¿Qué era lo que producía que él atrajera a esa gente? Y el día de hoy yo te quiero decir lo que Dios produce y lo que Dios crea cuando tú tienes una relación íntima con Él. El gran ejemplo de un líder de atracción ejemplar como David no comienza en la derrota que hizo contra Goliat, cuando derrotó a Goliat. Comienza, hermanos, desde mucho antes, desde la formación de pequeño de sus padres, al enseñarle a pastorear ovejas, y donde uno aprende a subsistir a través de la gloria de Dios, donde uno aprende a vivir solo en el campo y a defenderse de todo tipo de obstáculos que puede presentarse en el campo, en el monte. Hay víboras, puedes ver tacuaches, coyotes, lobos, pero en los tiempos de David hasta osos y leones se querían comerse su ganado, mas sin embargo había un pastor que cuidaba sus ovejas. Y cuando un gigante reta a todos los hijos de Israel, a los escuadrones del Dios viviente, dijo el rey David: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este filisteo para retar a los escuadrones del Dios viviente? Y el rey David impacta a toda una nación. Un jovencito, un niño en aquel tiempo de 17 años, impactó con su ejemplo una nación. Una nación poderosa en ejército, siempre victoriosa, en la cual ahora nadie quería salir. Ni el más diestro de los soldados, de los defensores del rey Saúl en ese entonces. Ninguno quiso salir a la guerra. Mas sin embargo, en los campos y en las montañas había un pastorcito, el cual se había enfrentado a un león y a un oso, y le dijo al rey: mi rey, ¿quién es este incircunciso para retar a los escuadrones del Dios viviente? Y los vence, y vence a ese filisteo incircunciso. Y después de haberlo vencido, las doncellas, las vírgenes, cantaban y decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Impactó, llegó al corazón de la gente. Lo miraron hacerlo, e impactó no solamente
a su pueblo, impactó a toda la gente de sus derredores, como un jovencito había derrotado a un gigante. Pero cuando él derrota al gigante, le dice al rey Saúl: al Dios a quien yo sirvo me entregó al oso y me entregó al león, dándole primero la honra y la gloria al Maestro, a Jesucristo, al Rey de la Gloria, dándole la honra al Todopoderoso y no adjudicándosela a Él, sino dándole la gloria al Dios de Israel. Dijo: Él, el mismo que me libró de las fauces del león y del oso, me librará de las garras de ese incircunciso que ha ofendido a los escuadrones del Dios viviente. Un hombre de impacto. Pero ¿qué era lo que impactaba antes de David en ese aspecto? Decía él, a través de todo esto, en el libro de Salmos, lo primero que él hacía era: de madrugada yo te buscaré, de madrugada yo te anhelo. Dice: mi alma tiene sed. Dice otra versión: yo te busco intensamente. Yo te busco intensamente. Él buscaba intensamente la gloria de Dios. ¿Cómo buscar la gloria de Dios? ¿Cómo impactar en la gloria de Dios? ¿Cómo tener esa relación con Dios de una manera en la cual hombre y deidad tienen una relación íntima y puede haber una contestación palpable de uno al otro, en que David puede sentir la misma compañía del Todopoderoso a su lado, y con esa confianza de anhelar y decir: el mismo Todopoderoso que me ha entregado en mis manos al oso y al león, me entregará también a ese incircunciso. Pero él enseña desde que era pequeño: mi alma tiene sed. Dice: yo te busco intensamente. No lo buscaba nomás superficialmente, como algunos de nosotros tal vez le busquemos de una manera superficial. No, él buscaba intensamente, de una manera perseverante, constante, la presencia de Dios en su vida. Dice: no solamente mi alma tiene sed de ti, dice: mi carne te anhela. ¡Oh, qué tremendo ejemplo! Decir: mi carne te anhela. Yo le digo a Dios en oración: Señor, yo anhelo sentir tu presencia en esta hora de oración. Yo quiero deleitarme en ti, quiero gozarme, Señor. Yo quiero disfrutar esta hora de oración. Permíteme sentir tu gloria. Es lo que yo digo cuando yo me hinco y doblo rodilla ante los ojos del Dios y del Todopoderoso. Y dice ahí mismo en el libro de Salmos, el mismo rey dice: en tierra seca y árida, donde no hay aguas, también te buscaré. En medio del sequedal, en medio de la necesidad, en medio de la oscuridad, en medio de la enfermedad, en medio de la pandemia, en medio de todo, yo te busco. Era por eso que David tenía una convicción tremenda en su Dios, en que Dios le iba a responder. Y esa actitud y esa manera de vivir del rey David, esa manera de tener una relación con Dios, a él mismo, hermana, hermano, esa misma relación que tenía con Dios, le permitía, después de buscar al Señor de la gloria y hacer lo que hacía, dejar un ejemplo que impactaba a las naciones, impactaba no solamente a su familia, impactó a sus hermanos, impactó a su pueblo, impactó a las naciones. El rey David, ese jovencito, ese muchacho, confiando en la gloria de Dios, no confiando en sus propias fuerzas. El mismo Dios que me entregó al oso y al león me entregará a este incircunciso. Y yo quiero decirte que en el libro de 2 de Samuel 23:8 estaban los valientes de David que buscaban quedar bien con su rey, de agradar a su rey, como nosotros debemos buscar agradar al Dios de la gloria. David lo primero que se preocupó fue agradar a Dios. Y luego Dios le dio, tras las victorias que le daba de una tras otra, le daba la victoria de que el pueblo le siguiera, el pueblo lo cubriera, el pueblo lo defendiera.
Y dice la escritura en el libro de 2 de Samuel 23, 8 al 30, que había 30 valientes, los valientes de David. Y dentro de esos 30 había 3 que destacaban. Pero dentro de esos 3 que destacaban, pone 2 o 3 ejemplos más, donde este volvió a hacer esto y libró al pueblo de los filisteos, libró al pueblo de los moabitas, libró al pueblo de estos. Dijo, pero esos no sobrepasaron a los primeros 3. Y el primero de ellos, hermanos, el principal de los capitanes, mató a 800, dice la escritura. No narra cómo, pero sí nombra el nombre. Se llama José Basebet. José Basebet mató a 800. Él era el principal de los capitanes, de los valientes de David, de los 30. Mas sin embargo, él pudo matar a 800. Es impactante que una sola persona pueda eliminar a 800. Pero yo quiero decirte que detrás de la mano de Dios y detrás de ese ejemplo de impacto de un líder, de unción, un líder lleno de la presencia de Dios, lleno de la unción y del poder y de la gloria de Dios, con ese don de sanidad, con ese don de echar fuera demonios, con ese don de palabra de ciencia, con ese don de consuelo, con ese don de la predicación de la palabra de Dios, al hacerlo con pasión. ¿Qué es pasión? Hacer lo que te gusta con pasión, buscarlo, anhelarlo, hacerlo intensamente, no un día sí, un día no, ser constante, ser perseverante, ser, hermano, lleno de su gloria de una manera absoluta, pero continua, en el nombre de Jesús, de una manera continua. Después de José Basebat viene Eleazar, uno de los 3. Dice la escritura que cuando desafiaron a los filisteos, David y ellos 3, dice que él se levantó y vio a los filisteos hasta que su mano se cansó. ¿Me escuchó bien? Hasta que su mano se cansó. Y dice, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada la espada a su mano. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, en la representación de la palabra, dice la escritura que la palabra es la espada de Dios y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma, los pensamientos, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué bueno que esa palabra se quede pegada, la espada de la palabra de Dios se quede pegada a mi corazón, se quede pegada aquí en mi mente, en una búsqueda constante, continua, intensa, todos los días delante de los ojos de Dios. Qué bonito es buscar a Dios de madrugada. Dice, de madrugada yo te buscaré, de madrugada yo te anhelo, dice el rey David. Y él buscaba, él era un ejemplo espiritual, un ejemplo vivo de una relación de búsqueda con Dios. Él oraba al igual que Jesús, que se levantaba muy de madrugada y se dormía muy de noche, dice la escritura. Los hombres que buscan a Dios tienen recompensa. Y la recompensa de David, hermanos, fue ese impacto, esa vida llena de la gloria de Dios, ese impacto, esa vida de vivencia que impactó mujeres, impactó señoritas. Dice que las doncellas cantaban. ¿Y por qué doncellas y por qué vírgenes? Ah, porque el rey David era un jovencito de 17 años. David era de la misma edad que esas doncellas vírgenes que le lanzaban. Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10,000. Ellas reconocían, las mismas jovencitas se puede decir, de su edad, que lo rodeaban y le hicieron un grupo grande y le cantaban al rey David cuando todavía no lo era un jovencito. Oh, qué bonito y qué hermoso es adorar, buscar el rostro de Dios. Él tenía una relación de tal manera que confiaba de una manera plena, completa en su Dios. Oh, si Dios me ha librado de las garras del león y si Dios me ha librado de las fauces del oso, también me librará de esto. Oh, y estos hombres que le seguían, dice la escritura, que no les importaba, hermanos, a Eleazar no le importó el cansancio. Oh, como a Jesús no le importaba el cansancio.
Dice que muy de noche y muy de madrugada él se levantaba a orar y él buscaba el rostro del Todopoderoso. David hacía lo mismo. Mas sin embargo, tras ellos había una unción, había un poder, había un derramamiento de la gloria de Dios con sanidades, prodigios, señales, resurrecciones. Alabado sea el nombre del Señor. Consejo en la cual también David lo hacía. Pero el pueblo, ¿qué hacía el pueblo? Dice la Escritura que cuando Eleazar, hermanos, se cansó y se quedó pegada la espada a su mano, el pueblo volvió en pos de él, pero solo para despojar a los muertos. O sea que el pueblo se había ido. El pueblo volvió en pos de él, hermanos, pero solo para despojar a los muertos. Quiere decir que Eleazar no estaba acompañado, estaba solo. A veces, hermanos, los demonios, el desánimo, hermano, porque no tenemos lucha con sangre y carne. El desánimo no es nada que no sea de Dios. Está todo fuera de la voluntad de Dios. El desánimo, el miedo, el temor. Cuando Dios nos ha dado a nosotros un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Cuando Dios ha depositado en nosotros su gloria para no temer a nadie. Y Dios no nos ha depositado en nosotros un espíritu de cobardía. Esos espíritus de temor y de miedo, de no poder salir de la casa, pero sí poder salir al súper. Eso de no poder salir, hermano, a la iglesia y sí poder andar donde quieran las tiendas, poniendo como justificación a los hijos para no ir y acompañar y buscar el rostro de Dios en la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice que a Eleazar lo dejaron solo y el pueblo regresó solamente en pos de él, pero él para despojar a los muertos. O sea que Eleazar estuvo solo. Pero eso dice la Escritura. Pero la realidad es que ellos buscaban al Rey de Gloria, al igual que su líder. Ellos seguían el ejemplo de su líder. Ellos seguían el ejemplo de su maestro. Ese gran ejemplo de vida que vivía David. Hermano, él lo hizo solo. Él no lo hizo solo, lo hizo con la ayuda de Dios. Solamente él, hermanos, no esperó a que llegara el apoyo. Él no esperó ayuda. Él no esperó el auxilio. Él lo hizo solo. Él no esperó a ver si me apoyaban, a ver si me ayudaban, a ver si yo podía. Él lo hizo solo. Los valientes de David, dice la Escritura aquí, luego viene otro ejemplo, que hizo esto y esto, lo otro, pero dice, pero no igualaron a los primeros tres, hacían algo diferente, eran diferentes, el ejemplo de ellos era diferente. Los valientes de David eran 30, pero 3 sobresalían entre los 30, y entre ellos estaba José, Eleazar, y el tercero era Sama. Dice la Escritura que Sama, los filisteos se concentraron en tropas donde había un terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido de los filisteos. Escúcheme bien lo que dice. El pueblo huyó de los filisteos, mas sin embargo Sama no huyó. Hermano, muchos han huido en este tiempo, en este momento de prueba. En estos últimos 7 meses mucha gente ha huido por el temor, por el miedo a la muerte. ¿Usted por qué cree que los valientes de Saúl no se enfrentaron al gigante? Por temor y por miedo. Dice la Escritura que en el Señor está la completa paz y el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, el perfecto amor, o sea, la perfecta relación con Dios, el perfecto conocimiento del Todopoderoso te quita todo temor, te quita todo miedo. Entonces la vida, ni lo presente ni lo porvenir, te puede apartar de tu visión, de tu meta hacia el Rey de la Gloria. Y como lo tenía David bien definido, sabía quién era Dios, sabía que le había respondido. Pero la iglesia tal parece que no tiene bien definido, que como creyentes cayeron y se quedaron a lo lejos. Y dice que el pueblo huyó de los filisteos, como muchos hoy huyen de la pandemia, pero no huyen de sus pasiones y sus deseos juveniles, narra la Escritura.
si podemos hacer fiesta en la casa, si podemos ir al súper, si podemos ir al mandado, si podemos hacer esto, si podemos darnos la vuelta, podemos pasearnos, pero al templo no vayas. Santo de la gloria. Dice que huyeron, mas sin embargo Sama, él se puso en medio del terreno y dice, hermanos, que él lo defendió e hirió a los filisteos y el Señor le concedió grande victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Toda la gloria, toda la honra y el honor sea al Rey de gloria, Jesucristo, Dios de gloria. Oh, tampoco bajó sus manos, dio su vida por usted y por mí. A pesar de estar solo, él siguió orando y dijo, Señor, si puede pasar de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Oraba y oraba intensamente. Era tan intensa su oración que con su sudor salían como gotas de sangre por la presión que tenía de poder entregar su vida sin quejarse, de poder entregar su vida sin huir, sin hacerse para atrás, como el pueblo dejó solo a Eleazar y como el pueblo había huido de los filisteos y dejaron solo a Sama. Alabado sea el nombre del Señor. Ojalá y hoy en esta tarde Dios hable a tu corazón y tú recapacites y dejes esa vida de temores y de miedos y puedas confiar en el Rey de la Gloria, puedas buscarlo, anhelarlo y glorificar el nombre del Señor. Ese gran ejemplo de un líder digno de imitar, un líder de atracción ejemplar como el rey David, un líder de atracción ejemplar como Jesús de Nazaret, porque veían la gloria de Dios en ellos, veían algo diferente, veían poder, veían unción, veían gracia, veían don de liderazgo aún en el rey David y le decían, yo te sigo. Aún a David lo siguieron a la cueva de Adulam. Dice que los cojos, los ciegos, los endeudados, los peores, aún los leprosos lo seguían. Y así comenzó su reinado y su ministerio, porque Dios estaba con él. Y los primeros que identifican a un buen líder, a un buen imitador de Dios, a un líder de atracción ejemplar, son los pobres, menesterosos, endeudados, los que necesitan de la gloria de Dios. Son los primeros que identifican a los ungidos de Dios, a los buenos líderes, a los ejemplares, para la gloria del nombre de Jesús. Alabanzas sean al Maestro. Y yo quiero cerrar con esta aplicación, en esta meditación. Hermanos, ojalá y nosotros seamos buenos líderes, unos líderes de impacto, unos ejemplos vividos, hombres y mujeres, hermanos, de guerra espiritual. Que podamos ser diferentes y no envolvernos entre la sociedad y no dejarnos llevar por el temor y el miedo de los demás y no hacer caso a los temores, a las luchas, a las pruebas, a las vicisitudes de la contrariedad de la vida en Cristo. Debemos de dar la vuelta y la cara al miedo, al temor y buscar la gloria de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Debemos de ser hombres y mujeres, amén, que impacten sus hogares, que impacten a sus hijos. Debemos ser hombres y mujeres que impacten familiares, vecinos, células. Hermanos, debemos ser diferentes como los tres valientes de David, que estaban entre 30, pero se diferenciaban los tres de todos los 30. Hacían cosas diferentes, hacían cosas que los demás no hacían. Había 30, pero solo sobresalían a todos tres. ¿Cuántos valientes de David hoy debe haber y deben salir a través de este mensaje de la palabra de Dios? Debemos de vencer el pecado, debemos vencer la maldad, debemos vencer el desánimo, debemos vencer, hermanos, el espíritu apocado, debemos de vencer esas debilidades con las cuales caímos y nos mantiene y nos tiene derrotados y nos ha hecho a un lado. Yo quiero decirte en este día que no importa qué error hayas cometido, no importa cuán error hayas
producido. Yo te quiero decir que mientras hay vida y esperanza, dice la Escritura, hoy es el día aceptable del Señor. Hoy es el día de la victoria para meterte entre los 30 valientes de David. Y si es posible, meterte entre esos 3 que pudieron vencer las vicisitudes, las contras, las pruebas, las luchas, pero la vencieron solos. No fue acompañado, no buscaron compañía, no buscaron esto, no buscaron lo otro, no buscaron excusas. No, buscaban la presencia del mismo ejemplo de David que buscó él. Y dice, mi alma tiene sed, mi alma te anhela, mi carne te anhela. Oh, cuando alguien ha dicho que su carne anhela la gloria de Dios, anhela en el baile, anhela en la cerveza, anhela en el pecado, anhela en la tentación, pero nunca anhela en la rodilla, nunca anhela en la santidad, nunca anhela en la gloria de Dios. Mas sin embargo, el ejemplo de David, el ejemplo de Jesús es que anhelaban la santidad, anhelaban la gloria de Dios, anhelaban la presencia de Dios, anhelaban esa relación con Dios, de tal manera que su relación espiritual de hombre, de su relación con Dios, sucedía que daba a su liderazgo un ejemplo que impactaba hombres y mujeres, comunidades, municipios, estados, naciones. En el nombre de Jesucristo, que en esta predicación el Señor te permita levantarte del muladar, levantarte de la condición en la que te encuentras, y que Dios levante en ti un grande y una grande líder en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Deja de lamentarte, deja de pensar, deja de decir que se fueron y que te dejaron solo. Oh, si Dios está conmigo, decía el rey David, si Dios está conmigo y yo estoy con él, Dios y yo somos mayoría, porque sin ti nada podemos hacer. Vuélveme el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustente, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, para que los transgresores se vuelvan a tu camino y los pecadores se conviertan a ti. Permíteme ser un ejemplo, una vivencia. Permíteme ser un ungido de ti, Señor, y glorificar tu nombre en medio de toda esta nación, de todo este pueblo, de toda esta iglesia. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Te cubro con la sangre preciosa del Cordero y declaro libertad en tu ministerio. Y que seas en esta tarde, Dios levante en ti, en tu persona, en tu corazón, un valiente en el cual puedas honrar y glorificar el nombre del Señor. Hermano, hermana que me escuchas, oh, glorifica el nombre de Jesús. Busca su rostro, busca su poder, sé insistente. Dice que insistentemente buscaba al Señor. Insistentemente busca a Dios como lo buscaba David, hasta que te cambie, hasta que te transforme, hasta que te toque, para hacer impacto y para ser un líder para honra y gloria del Señor. Los valientes de David dan su vida por su maestro. Los valientes de David dan su vida por servir al Rey de Gloria. Y yo sé que en esta tarde Dios despertará en ti un valiente que llevas ahí dentro, en el nombre precioso y en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor de Gloria te bendiga, que el Señor de Gloria multiplique toda tu casa, toda tu bendición, y el Señor de Gloria restaure tu hogar, tu familia, los tuyos, y restaure a tu iglesia en el nombre precioso de Jesucristo. Ánimo y a echarle ganas en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.